vamos a hacer un recorrido por la siguiente línea de tiempo mencionando algunos aspectos importantes de la revolución industrial. Entonces, ¿qué fue la revolución industrial? La revolución industrial fue un movimiento tecnológico y científico que permitió al hombre el desarrollo cultural y económico. Iniciamos en 1760. En ese momento inicia la revolución en Europa. Este acontecimiento provocó un gran cambio en la sociedad, en la industria, como el aumento de la producción agrícola, la población, el desarrollo del transporte y las industrias y la utilización e implementación de nuevas fuentes de energía. En 1765 inició la tipografía. Esto creó la expansión de la imprenta, pero a nivel comercial. O sea, se inician la impresión de los primeros anuncios y la edición de los primeros carteles. En 1780 se perfecciona la máquina de vapor que ya existía. Esto lo hizo James Watt. Él aumenta el movimiento de esta máquina utilizando nuevos sistemas como el hierro, el acero, el carbón. Esto crea la evolución en la población. Entonces, lo que comúnmente se conocía como aldea en ese momento empezaron a convertirse en pueblos. Estos pueblos a su vez se empezaron a convertir en ciudades. Esta máquina se convierte en una herramienta vital para ellos en ese momento. En 1800 se construye la primera máquina de escribir por Friedrich Koenig. Esta máquina imprimía 400 hojas por hora. En 1803 se da la primera producción de rollos de papel continuo. Esto lo desarrolló Henry Seeley Ford Draining. Esto contribuyó al desarrollo de la impresión, o que la impresión fuera un poquito más ágil. En 1804 y en 1810 nacen diferentes estilos de escritura, o las letras que comúnmente conocemos nosotros en los computadores. Aparecieron letras como las letras egipcias o las letras Serif Islam. Los personajes que se destacaron en este movimiento fueron Robert Thorpe, Vincent Liggins y Thomas Cottrell, entre otros. En 1820 surge el fotograbado, que era un proceso para originar placas de impresión para la reproducción de fotografías. En 1826 se hace la toma de la primera fotografía. Esto lo hace Joseph Nice con la utilización de la famosa cámara oscura. Esta cámara oscura era un cuarto oscuro para hacer fotografías por medio de rayos de luz. En 1837 inicia la cromalitografía. A partir de la litografía, se desarrolló a partir de la litografía, consistía en la elaboración de figuras trazadas con un lápiz graso en una superficie de piedra, que después se plasmaba se colocaba el papel y por medio de rollos se plasmaba. En 1840 se da el ascenso del diseño en la editorial y en lo publicitario. Ahí en este movimiento se destacaron los hermanos Harper. Ellos lanzan la primera edición de un libro, la famosa Nueva Biblia de la litografía. Y en esto también se destaca el señor Joseph Dance, que inventa la eritrotopía o el grabado de madera para hacer moldes. Nace el señor, en este año también nace el señor Thomas Nash, quien es considerado el padre de las caricaturas políticas. En 1842 se establece la famosa ley de minas. Dice que a medida de que se fue desarrollando la población y creció la industrialización, se explotaba mucho a los trabajadores de las minas de carbón. Esta ley establece que las mujeres la reducción de horarios en el tiempo de trabajo de las mujeres a 12 horas, y hasta 1847 también redujeron el tiempo
de horas de trabajo de las mujeres y los niños, entonces ya de 12 horas pasó a ser de 10 horas. En 1850 se funda la primera revista, se llamaba Harper Magazine. Esta revista la crearon los hermanos Harper. Esta revista da paso ya a las publicaciones de obras de artistas y escritores. En 1856 se crea la primera edición del libro La gramática de la ornamentación. Dice que en este libro se mostraron los primeros 37 axiomas del diseño. ¿Qué es un axioma? El axioma es como la ley de cada diseño. Dice que cada diseño debe mantener su independencia y ser lógico para el espectador. En 1873, Louis Brand empezó a crear tarjetas de felicitación, de fiestas, invitaciones a eventos. Pero él es el considerado el padre de las tarjetas de Navidad, porque fue la primera persona en diseñar tarjetas de Navidad para Estados Unidos. En 1882 se inicia el Arts and Crafts. Es un movimiento fundado por Arthur Marmurdo en Inglaterra. La tecnología industrial al servicio del hombre y la creatividad ante la producción en serie se caracteriza se caracteriza por diseños con líneas como serpenteadas y las imágenes son asimétricas, constituyendo así el inicio como del arte decorativo. En 1886 se crea la máquina linotipia por el señor Otmar Mergenthaler. Esta máquina y la técnica que utilizaba componen textos imprimiendo en moldes con relieve. En 1888 se da la fundación o el inicio de la Sociedad de Artes Mancomunadas. Esta se dio como reacción en contra de la revolución industrial y consistía en la producción de En este momento estaban en contra, los miembros de esta sociedad estaban en contra en la producción de piezas de diseño en masa. Ellos decían que al construir en masa lo que se construían eran piezas de diseño baratas y empezaron a defender las destrezas manuales. Como ellos implementaron la exhibición de piezas de arte y sobre todo se especializaron en las conferencias. Sus principales exponentes fueron William Morris y Walter Crane. En 1890 aparece el Art Nouveau movimiento. Este fue un movimiento artístico que generalmente se expresa en la arquitectura y en el diseño. Este movimiento da paso a creaciones urbanas modernas como el cartelismo, la impresión, la silografía. En las composiciones de ese momento eran frecuentes encontrar las flores, las hojas y siempre se destacaba la figura femenina. En 1900 nace el estilo de arte Mucha, desarrollado por Alfonso Mucha, quien es considerado uno de los padres del diseño gráfico. Produjo gran cantidad de pinturas, avisos, ilustraciones, diseños de joyería con imágenes de mujeres, pero las utilizaba para este tipo de diseño, sobre todo mujeres jóvenes, bonitas. En 1920 nace el movimiento Art Deco. Dice que este movimiento influyó en el diseño anterior, en el arte Mucha. Tuvo que ver también mucho en el desarrollo del diseño gráfico, el industrial y la arquitectura. También estuvo influenciado por el estilo constructivista, el futurista y el cubismo.
Sobre todo se destacó por la exposición de objetos ya de uso doméstico. Y en 1925 se llevó a cabo la exposición de arte decorativo e industrial, ya, pero moderno. Se hizo en París, Francia. Estas exposiciones tuvieron tanto éxito que esta fue la forma de expandir el arte, o esto propagó el arte en el mundo entero.